¿Qué estaba dispuesto a hacer Abraham? A pesar de que sabía que Sodoma y Gomorra estaba en lo último y destruido. Constantemente escuchamos hablar acerca de personas, incluso a cristianos, decir que todo está acabado y todo está podrido, hablarlo de lo peor que puede estar pasando en alguna sociedad, en algunos países. Abraham, el padre de la fe de primera generación, fue diferente. En una ciudad donde estaba condenada a la destrucción por el mismo Dios, ¿quién más justo, quién más sabio e inteligente para hacer un juicio hacia una ciudad, hacia unos seres humanos? Un Dios que sabe todo, que sabe hasta los pensamientos. Juzgó que Sodoma y Gomorra ya no daban para más, que era mejor que sean destruidas. Nunca entenderemos los, por qué Dios obró de cierta forma en algún tiempo, por qué fue tolerante con algunas naciones y por qué con otras no. No digo en mismos casos, pero quizás eso es lo que muchos entienden, lo que muchos contradicen y critican de la Biblia. Nunca entenderemos por el simple hecho de que nosotros como criaturas nunca podremos entender al Creador, a nuestro Creador. No lo podremos entender porque nuestra comprensión de las cosas y de Dios y del universo es muy limitada. Más allá de la ciencia y de otras cosas, siempre será limitada. La ciencia siempre ha estado limitada a sus conocimientos y a algunos parámetros, a algunas tradiciones. ¿Por qué? Porque está comprobado por la historia que la ciencia vez tras vez se equivocó. Y ahora en pleno siglo XXI podemos creer que todo ya está acabado y que la ciencia ha ido más allá de los límites de los conocimientos o más allá de donde debería ir para tener una comprensión más clara y profunda del universo y de las otras cosas. Podríamos creer eso, pero nunca estaremos a la altura de Dios. Cuán insondables son los juicios y cuán profundos. Así como es alto el cielo de la tierra, así es Dios del ser humano, la distancia que hay. No podremos comprender nunca a Dios porque obró de esa forma. Pero el tema de hoy es que Abraham tenía a Lot, que era su sobrino, en Sodoma y Gomorra. Y Abraham empezó en algún momento a abogar por estas ciudades, a hacer su intercesión por estas ciudades. Y Dios dijo, si yo encontraría 50, yo lo perdonaría. Si encuentro 40, y si encuentro a 20, a 30, y si encuentro a 10. Pero si encuentro a 5, y si encuentro a uno, yo lo sacaría a eso. Y eso es lo que hizo Dios. Abraham demuestra a aquellos líderes, muchos cristianos, aquellos líderes egoístas, aquellos líderes faltos de visión, cuando critican a la sociedad y cuando critican a otras cosas. Más allá de leer la realidad, un cristiano, un líder cristiano no debe criticar la realidad.
debe abogar, debe ser el medio de reconciliación entre el mundo y Dios. Todo buen líder hace eso. Abraham lo hizo en su entonces. Si nosotros vemos a Enoc como líder, dice que Enoc, por lo menos en los escritos de Elena White, por ejemplo, o la Biblia, deja indicios de que Enoc fue alguien que caminó con Dios, pero que fue alguien que trató de conducir a la gente hacia Dios. Noé, cuando recibió la noticia de Dios, que este mundo sería destruido, que ese mundo antediluviano sería destruido porque estaba tan mal, él apeló a la conciencia, al mundo, y dijo: señores, tenemos que cambiar esto, lo que ha sucedido. Él fue a abogar por ellos, hizo un clamor, predicaba muchas veces. Abraham intercediendo por una ciudad condenada a destruirse, llena de pecado e infamia. Vemos a Moisés, un pueblo que rápidamente se desenfrenó y fue a adorar al becerro de oro. Viendo a Moisés pidiendo a Dios que tenga compasión de su pueblo, e incluso diciendo: si a ellos no les quieres, si tú raes a este pueblo, también yo quiero ser separado con ellos. Moisés estaba renunciando a los privilegios que Dios le estaba dando. Moisés estaba renunciando al privilegio de la eternidad y de pasar a la historia. ¿Por qué? Por su pueblo. Todo líder debe estar dispuesto a hacer eso. Todo líder debe estar dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y si hay un líder que no hace eso, que al contrario sale a decir: no es que estamos, mire lo que estamos, aquí hay gente que llega tarde, hay gente que es inflexible, hay gente que es mediocre, hay gente que está en pecado, nosotros estamos en pecado, no nos amamos, nosotros somos estos, somos unos criticones y todo. Y sabes que la palabra tiene mucho poder. Y si un líder de ese calibre, si un líder que habla de esa forma, se pondría a pensar el impacto que tiene sus palabras, realmente se asustaría. Pero tiene mucho poder la palabra frente a la iglesia. Es por eso que no debes hacer eso. Abraham nos demostró que en vez de criticar, no es que nos hagamos de la vista gorda, sino que tratemos de ser el medio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Nosotros debemos de ir, especialmente los líderes, deben de tratar de conciliar las cosas, no de agravarlas. Yo te reto como líder a tener una fe de primera generación como la fe que lo tuvo Abraham. No puedes ser inflexible. No es fácil. Yo sé que por la presión y las cosas de la vida, el cansancio, la frustración, y estoy hablando como en algún momento también tuve un poquito de parte en el liderazgo, de algunas cositas en la iglesia, y sé cómo se siente muchas las veces la frustración por las decisiones, el cansancio y muchas otras cosas, pero no nos dejemos llevar por eso. Yo quiero orar por ti, que también eres líder y necesitas mucho de eso. Padre nuestro, aquí tienes frente, aquí estamos con algún líder de la iglesia, o quizás con alguien, un predicador, un pastor, alguien que tiene responsabilidad del Señor. Queremos que en nosotros, como miembros de iglesia, que en los líderes nazca el deseo de ser un Abraham, de ser agentes de reconciliación entre tu Señor y el pueblo.
que por muchas razones se va de ti, se desenfrena, se aparta de ti, que por muchas razones no vive la vida cristiana, muchas veces que se pregona, Señor. En este momento nos devolvemos a ti para decirte, Señor, haznos los líderes y los miembros de iglesia que tú deseas que seamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.